Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que sinceramente me tiene impactado. Hoy vamos a hablar de una historia que ha estado circulando en las redes, generando controversia y dejando a muchos con la boca abierta, la ruptura de Halil Ibrahim y Esla. Sí, lo sé, una noticia bomba, y es que la verdad que se ha revelado detrás de esta separación es, digamos, explosiva. Antes de que nos adentremos de lleno en este drama, quiero recordarles algo rapidito: si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Y si ya son suscriptores leales, gracias por el apoyo constante. No olviden darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometemos contenido jugoso y análisis detallados como este, y mucho más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Esta ruptura, la de Halil Ibrahim y Esla, ha pillado a muchos por sorpresa. Eran una pareja que desde fuera parecía sólida, enamorada, un ejemplo a seguir para muchos de sus fans. Y es que, seamos sinceros, la vida de las celebridades a menudo se idealiza, se pinta un cuadro perfecto que rara vez refleja la realidad. Pero lo que ha salido a la luz en los últimos días, amigos, esto es de película. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que recordar un poco la historia de esta pareja. Halil Ibrahim, un reconocido actor turco famoso por sus papeles en telenovelas de éxito mundial, y Esla, una talentosa cantante con una voz que enamora, se conocieron hace algunos años en un evento benéfico. La conexión fue instantánea, un flechazo en toda regla, y poco después comenzaron una relación que rápidamente se convirtió en una de las más mediáticas del país. Durante años, Halil y Esla fueron la pareja perfecta. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, protagonizaban portadas de revistas y, en general, proyectaban una imagen de felicidad y estabilidad. Muchos especulaban con la idea de una boda inminente, imaginando una ceremonia de ensueño que uniría a estas dos superestrellas. Pero, de repente, todo se derrumbó. Hace unas semanas, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la pareja. Al principio, nadie les prestó demasiada atención, ya que es común que las relaciones de las celebridades se vean envueltas en este tipo de especulaciones. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los rumores se intensificaban, alimentados por la ausencia de ambos en eventos públicos y por la falta de interacciones en redes sociales. Los fans más observadores notaron que Esla ya no le daba me gusta a las publicaciones de Halil en Instagram, un pequeño detalle que en el mundo virtual hablaba a gritos. Finalmente, la noticia bomba: Halil Ibrahim y Esla anunciaban su separación a través de un comunicado conjunto, en el que pedían respeto y comprensión durante este difícil momento. Un comunicado genérico, lleno de frases hechas, que no revelaba absolutamente nada sobre las verdaderas razones detrás de la ruptura. Decía algo así como: después de una cuidadosa consideración, hemos decidido mutuamente seguir caminos separados. Agradecemos el amor y el apoyo que nos han brindado a lo largo de nuestra relación y pedimos privacidad durante este tiempo. Vamos, el típico comunicado prefabricado que suelen usar las celebridades para evitar el escrutinio público. Y ahí es donde entra en juego la verdad impactante que prometimos en el título del vídeo. Después del anuncio oficial, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Algunos apuntaban a una posible infidelidad por parte de Halil, otros sugerían que la incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas carreras profesionales había sido la gota que colmó el vaso, y otros, más conspiranoicos, incluso hablaban de presiones por parte de sus respectivas agencias para mantener una imagen pública determinada. Algunos incluso llegaron a decir que todo era un truco publicitario para impulsar la carrera de Esla. La gente es increíble. Pero la verdad, amigos, es mucho más compleja y, en cierto modo, más triste que todas estas teorías. Según fuentes cercanas a la pareja, la ruptura se debió a una serie de problemas de comunicación y a una creciente falta de confianza entre ambos. Al parecer, la vida en el ojo público, la presión constante de los medios y las exigencias de sus carreras profesionales habían erosionado la relación, creando una distancia insalvable. Imaginen el estrés constante de tener paparazzi siguiéndolos a todas partes, de que cada pequeño detalle de su vida sea analizado y criticado. Es una presión enorme que puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Además, se rumorea que Halil Ibrahim y Esla tenían diferentes visiones sobre el futuro. Él, al parecer, estaba deseando formar una familia y sentar cabeza,
mientras que ella priorizaba su carrera musical, y no se veía preparada para asumir la responsabilidad de criar a un hijo en este momento. Estas diferencias de opinión, que al principio parecían insignificantes, se fueron agrandando con el tiempo, generando tensiones y conflictos constantes. Él soñaba con una casa en las afueras, llena de niños corriendo por el jardín, mientras que ella visualizaba escenarios llenos de luces y miles de fans coreando sus canciones. Dos mundos muy diferentes que al final chocaron. Pero la parte más impactante de esta historia, la verdad revelada que ha dejado a muchos sin aliento, es que según estas mismas fuentes, Halil Ibrahim y Esla llevaban meses acudiendo a terapia de pareja en un intento desesperado por salvar su relación. Intentaron de todo, sesiones de terapia individuales, retiros espirituales, incluso se tomaron unas vacaciones juntos para reconectar y reavivar la chispa. Pero lamentablemente nada funcionó. Se fueron a un lujoso resort en las Islas Maldivas, pensando que unos días de sol y playa podrían solucionar sus problemas. Pero la realidad es que los problemas estaban mucho más profundos que unas simples vacaciones pudieran solucionar. Al parecer, la relación había llegado a un punto de no retorno, donde la desconfianza y el resentimiento eran demasiado fuertes para superarlos. A pesar de los esfuerzos de ambos, la terapia no logró reparar el daño y finalmente, decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. Una decisión dolorosa sin duda, pero que ambos consideraron necesaria para su bienestar emocional. Se dice que la última sesión de terapia fue especialmente dura, llena de lágrimas y reproches. Ambos sabían que estaban haciendo lo correcto, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Ahora bien, es importante señalar que toda esta información proviene de fuentes no oficiales, por lo que debemos tomarla con cautela. Sin embargo, estas fuentes son personas cercanas a la pareja, que conocen de primera mano los detalles de su relación y que, en principio, no tendrían motivos para mentir. Además, esta versión de los hechos encaja con lo que hemos observado en los últimos meses y con las declaraciones ambiguas que han hecho tanto Halil Ibrahim como Esla en sus respectivas entrevistas. En cualquier caso, independientemente de las razones exactas detrás de la ruptura, lo que está claro es que Halil Ibrahim y Esla ya no están juntos. Una noticia triste para sus fans, sin duda, pero que debemos respetar y aceptar. Todos tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y a buscar nuestra felicidad, incluso si eso implica separarnos de alguien a quien amamos. Y creo que al final, eso es lo más importante. Que ambos puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o separados. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión. A menudo idealizamos las relaciones de las celebridades, creyendo que son perfectas y que están exentas de los problemas que enfrentamos las personas comunes. Pero la realidad es que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias inseguridades, miedos y desafíos. Sus relaciones también están sujetas a las mismas presiones y dificultades que cualquier otra relación. Piensen en lo difícil que debe ser mantener una relación cuando todo el mundo opina sobre ella, cuando cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. Es una presión constante que puede ser asfixiante. Por eso es importante no juzgar ni criticar las decisiones que toman las celebridades en su vida personal. No sabemos lo que realmente está pasando detrás de las cámaras ni las razones que les han llevado a tomar determinadas decisiones. En lugar de juzgar, deberíamos mostrar empatía y comprensión, y respetar su derecho a la privacidad. Recordemos que detrás de cada famoso hay una persona con sentimientos y emociones. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, es evidente que ambos han pasado por un momento muy difícil. Han intentado salvar su relación, pero no lo han conseguido. Ahora, necesitan tiempo y espacio para sanar sus heridas y seguir adelante con sus vidas. Esperemos que puedan encontrar la felicidad en el futuro, ya sea juntos o por separado. Y ojalá que los medios de comunicación y los fans les den el espacio que necesitan para superar este difícil momento. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Halil Ibrahim y Esla? En cuanto a Halil, se espera que continúe su exitosa carrera como actor, protagonizando nuevas telenovelas y películas que lo consoliden como una de las estrellas más importantes de Turquía. También se rumorea que está trabajando en un nuevo proyecto personal, del que aún no se conocen detalles, pero que promete ser muy interesante. Se dice que podría estar pensando en dirigir su propia película, algo que siempre ha sido un sueño para él. En cuanto a Esla, se espera que siga cosechando éxitos en el mundo de la música. Tiene una voz increíble y un talento innato para componer canciones que llegan al corazón.
Seguro que pronto nos sorprenderá con nuevos temas y conciertos que nos harán vibrar. También se dice que está explorando nuevas facetas artísticas, como la actuación y la escritura. De hecho, hay rumores de que está escribiendo un libro sobre su vida y su carrera. Así que, amigos, esta es la historia de la ruptura de Halil Ibrahim y Esla. Una historia triste, pero también una historia de valentía y honestidad. Ambos han reconocido que su relación no funcionaba y han tomado la difícil decisión de separarse. Ahora les toca seguir adelante con sus vidas y buscar la felicidad por separado. Y creo que al final, eso es lo más importante. Que puedan encontrar la paz y la felicidad, ya sea juntos o separados. En resumen, hemos visto cómo la aparentemente perfecta relación entre Halil Ibrahim y Esla llegó a su fin. Exploramos los rumores iniciales, el comunicado oficial y la verdad impactante detrás de la ruptura, problemas de comunicación, falta de confianza y diferentes visiones sobre el futuro. Descubrimos que incluso acudieron a terapia de pareja en un intento desesperado por salvar su relación, pero lamentablemente no fue suficiente. Y reflexionamos sobre la importancia de no idealizar las relaciones de las celebridades y demostrar empatía y comprensión en estos momentos difíciles. También hablamos sobre el futuro de ambos y las expectativas que hay sobre sus carreras. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. A mí sinceramente me ha encantado compartir esta historia con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí que estén ahí, viendo mis vídeos y comentando. Sus comentarios son mi mayor motivación. Y hablando de comentarios, ¿qué opinan ustedes de esta ruptura? ¿Creen que Halil Ibrahim y Esla podrán encontrar la felicidad por separado? ¿O creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Quiero saber si son almohadilla te ama Halil o almohadilla te amsla. Jajaja, es broma. Pero en serio, me interesa mucho su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de humor se hace más llevadera. Besos a todos.